Yo no soy un ejemplo, soy un ejemplo de que se puede caer y levantarse. Uf, qué frase. La verdad es que pocas veces unas palabras han resumido tan bien una vida. Una vida de contradicciones, de tocar el cielo y de bajar a los infiernos. Son palabras del mismísimo Diego Armando Maradona, y con ellas vamos a arrancar. Y de eso va el análisis de hoy, precisamente, de intentar entender esa gran paradoja, la paradoja de Maradona. O sea, la historia de un genio absoluto, único con un balón en los pies, y al mismo tiempo la de un hombre que vivió atormentado por sus propios demonios. Esa dualidad fue la que lo definió hasta el último de sus días. Para entender al mito, es que no queda otra. Hay que irse al principio de todo. Hay que entender al niño. Nuestra historia empieza en la pobreza más absoluta, en un lugar de donde parecía imposible salir, pero de donde surgió un talento que cambiaría la historia. Y este apodo, el Pibe de Oro, lo resume todo a la perfección. Maradona se crió en Villa Fiorito, una villa miseria, un barrio de chabolas sin agua corriente ni electricidad. Su primer balón fue un regalo cuando tenía solo 3 años, y dicen que desde ese momento fue como una parte más de su cuerpo. Y ojo a este dato porque es una auténtica locura. Con 8 añitos se une a su primer equipo, los Cebollitas, y se marcan una racha de 136 partidos seguidos sin perder. Es que era más que evidente. Desde muy pequeño se vio que ese niño no era de este planeta. Y bueno, de ese niño prodigio saltamos directamente a su apogeo. Es que mirad esta tabla porque ilustra una transformación brutal. Antes de que llegara Diego, el Nápoles era un club humilde del sur de Italia, siempre a la sombra de los equipos ricos del norte. Y de repente llega él y, prácticamente solo, los convierte en campeones. Se convirtió en un dios para ellos, en un símbolo de redención para toda una ciudad. Y si hablamos de momentos que lo definen, es que no hay nada como el Mundial de México 86. Aquello no se recuerda como la victoria de Argentina. No. Se recuerda como la exhibición legendaria de un solo hombre que se echó a todo un país a la espalda y lo llevó hasta la gloria. El gol del siglo. Analicemos un poco la jugada, porque es pura magia. En apenas 10 segundos y con 11 toques se recorre más de medio campo y deja tirados a 6 jugadores ingleses. Es que es la definición perfecta de control, de velocidad, de genialidad. Vamos, arte puro. Y aquí está la paradoja en su máxima expresión. En el mismo partido en el que hizo esa obra de arte marcó este otro gol. La picaresca, la trampa, el genio y el tramposo. Todo en el mismo pack. Su propia frase lo dice todo sobre las dos caras de Diego. Pero claro, toda esa gloria, toda esa luz vino con un precio altísimo. La presión, la fama, las malas compañías, todo empezó a pasarle factura. Y poco a poco el hombre empezó a devorar al mito, llevándolo por un camino muy oscuro. Esta cronología es que duele verla. Muestra un patrón de caída muy claro. Los problemas con las drogas que empezaron en Barcelona se dispararon. Lo sancionan cortando su carrera en momentos clave, y tras su retirada su salud se fue deteriorando de una forma drástica. Es que fuera del campo su vida era un auténtico torbellino. La adicción a la cocaína fue su batalla más dura, sin duda. Pero también se vio envuelto en un montón de polémicas. Amistades políticas muy controvertidas, una vida personal caótica, problemas con la hacienda italiana, un genio increíblemente frágil cuando se quitaba las botas. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se le recuerda hoy? Porque, a pesar de todo lo malo, su legado sigue ahí, intacto. Vamos a ver por qué. Incluso con sus enormes defectos, Maradona sigue siendo una figura venerada, un ícono que va mucho más allá del deporte. Solo hace falta esto, un número, el 10. Pero no es un número cualquiera, es su número. Se convirtió en sinónimo de su nombre, en un símbolo universal de la perfección en el fútbol. El dorsal que cualquier niño o niña sueña con llevar por su culpa. Y que no se nos olvide una cosa importante, detrás del caos y de la leyenda había un atleta increíblemente bueno y productivo. Estas cifras están ahí para recordarnos la regularidad de su brillantez en el campo durante casi 20 años de carrera. Su impacto cultural llegó a un nivel que es difícil de imaginar, hasta el punto de que se creó una iglesia en su honor. Sí, como suena, la iglesia maradoniana. Esto es la prueba definitiva de que Maradona fue mucho más que un futbolista. Fue un fenómeno social, una fuente de orgullo para millones de personas. Y así llegamos al final, al punto crucial. ¿Cómo se define una figura tan compleja? ¿Genio o tramposo? ¿Santo o pecador? Pues quizá la respuesta es que no hay por qué elegir. Que Maradona fue todo eso a la vez. Y es precisamente en esa contradicción, en esa mezcla imposible, donde vive su leyenda inmortal.